Ser camionero es una tarea difícil. No todo el mundo puede dejar a su familia por tanto tiempo. Por eso debemos apoyarlos y ayudarlos durante sus viajes por esas carreteras. Opportunity Insurance te entiende y va cada milla a tu lado. Como familia, preocupándose por tu seguridad. Opportunity Insurance, la seguridad de andar por la vida asegurado. Bueno, y continuamos en Agárrate. Hoy le estoy haciendo el programa a mi amiga Patricia Poleo, quien se encuentra indispuesta por problemas de salud, y estamos entrevistando al doctor William Cárdenas, quien es experto en justicia penal internacional, y estamos tratando el tema de la orden de captura que diera o publicara a nivel internacional la Corte Penal Internacional contra el mandatario ruso Vladimir Putin. Y yo, después de escuchar el interesante planteamiento que ha hecho el doctor William Cárdenas, yo digo lo siguiente: bueno, Rusia no, a lo mejor no firmó el Tratado de Roma. Ucrania, ya usted lo explicó por qué se está abocando ese juicio, por petición, por juicios anteriores, hubo unos antecedentes. Venezuela, si es firmante del Tratado de Roma. Entonces yo le pregunto una cosa: hay casos parecidos, pero resulta que el responsable en Rusia no es únicamente Vladimir Putin, y aquí en Venezuela el responsable tampoco es únicamente Nicolás Maduro. Ya usted nombró en el caso de Rusia una dama que es responsable, que era la que se encargaba de legalizar este secuestro de niños y mujeres ucranianas que eran llevados allá a Rusia. Yo le pregunto lo siguiente: ¿hay más responsables? Porque ahorita están en guerra y los que ejecutan o realizan ese secuestro muchas veces son los militares que están allá, y los militares acá han cometido también atropellos contra los ciudadanos comunes, precisamente por cumplir las órdenes de estos mandatarios que se convierten en una suerte de tirano al dar órdenes que van en contra de los derechos humanos y que está tipificado en la legislación mundial. Entonces yo le pregunto: ¿hay otros responsables en el caso de Rusia, aparte de Vladimir Putin y la señora que usted nombró con anterioridad? Iván, lo has descrito muy bien, ¿no? Es efectivamente así. Lo que ocurre es que apenas estamos en el comienzo de la investigación, de los resultados de la primera parte de la investigación. Yo creo que ha sido un paso muy inteligente de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque se ha escogido un tipo de crimen contra el que nadie se puede oponer. O sea, deportar niños, trasladar niños, sacarlos de orfanatos y de hospitales y llevárselos del país en donde residían de manera legítima y llevárselos al otro país, ¿verdad? Ese es un crimen que nadie en la comunidad internacional puede aceptar, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de el primer paso ha sido muy contundente, porque no va a tener mayores resistencias. Las mujeres, la acción contra las mujeres, todos sabemos lo que ha ocurrido. Han tenido miles de ellas que salir deportadas, desplazadas forzosamente. A miles las han violado, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Ahorita estamos en el desplazamiento forzoso y la deportación de niños y familias, ¿verdad? Pero es que este paso viene a tratar de evitar algunas cosas que estaban ocurriendo en algunos lugares, en donde ya se estaba hablando: bueno, mira, esto se puede prolongar durante mucho tiempo, vamos a buscar argumentos para tratar de llegar a arreglos
de llegar a arreglos y bueno, pues mira, llegamos a la paz con Putin y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Entonces, ya este primer paso marca una línea de acción. O sea, desmonta esa idea que hay mucha gente en países, incluso en Estados Unidos. Hay gente que está abogando por una salida negociada donde todo quede, todo pase y nada ocurra y no hay responsabilidades ni consecuencias, ¿no? Y un mundo civilizado no puede darse ese lujo, ¿no? A Vladimir Putin se le acusa hasta ahora, ¿verdad? Se le acusa por haber sido autor, él directamente, o a través de, conjuntamente con otros, o a través de otros, de esos hechos contra estos niños ucranianos. Y también se le señala por no haber actuado para haber evitado los desplazamientos forzosos de familias ucranianas. Pero todos sabemos lo que acertadamente señalabas, ¿no? Hemos visto las imágenes de los ataques contra la población civil. Exactamente. Bueno, eso tendrá su momento y tendrá que establecerse quiénes son los responsables. Ahí entran las Fuerzas Armadas, y los oficiales, los altos mandos rusos. Sabes que en la Corte Penal Internacional no se va a juzgar al autor material, al sargento o al soldado. No. Aquí se va a juzgar a los que dieron las órdenes, a los que manejaron, tomaron las decisiones, ¿verdad? Y que están en los más altos rangos de la oficialidad rusa. Y por supuesto, a ellos habrá que llegar también, porque han sido responsables de todo lo que hemos visto, de la destrucción a la que se ha visto sometida a una nación en pleno siglo XXI, donde todos queremos un mundo más civilizado. Bueno, en ese querer y en ese deseo del mundo entero, ¿verdad? Estos hechos no pueden ser aceptables. Y por eso que el fiscal de la Corte Penal Internacional levante la bandera de los principios y de los valores de un mundo de respeto a los seres humanos y de libertad, por supuesto. Esto es importantísimo. Entonces, bueno, lo que ha ocurrido ahí en ese enfrentamiento entre Rusia y Ucrania nos debe trasladar a épocas pasadas, a épocas donde en la época del Imperio Romano secuestraban a la gente, se lo llevaban como esclavos. Pero fíjese una cosa, ahí no solo hay responsabilidades, también hay agravantes, por lo que usted ha dicho, pero en este caso de Vladimir Putin, él da la orden, otros la ejecutaron, pero en el caso venezolano, a mí me gustaría que ilustrara a toda la audiencia, porque Maduro no obligó a nadie a que se fuera, no le dijo a nadie que se fuera. Entonces, ¿cuáles serían los hechos claves, precisos, o los delitos que estaría cometiendo Nicolás Maduro para entrar en el mismo camino donde está Vladimir Putin? Mira, Iván, el caso venezolano es un auténtico reto para la Corte Penal Internacional, porque tiene marcadas diferencias con otros casos que se han ventilado dentro de la Corte. Te cito, por ejemplo, el genocidio de Ruanda. Duró 4 meses, ¿no? El genocidio de Camboya duró 4 años. El genocidio de Myanmar duró 2 años. Nosotros llevamos sufriendo un crimen continuado de lesa humanidad durante 20 años. 20 años en los que se han mantenido en un crimen continuado
en un crimen que se ha ido incluso sofisticando en la manera de atacar sistemáticamente y de manera generalizada a una parte de la población venezolana identificada como oposición política para provocar su destrucción por razones políticas, ¿verdad? Bueno, pues en esos 20 largos años hemos presenciado, por ejemplo, por citar uno solo, la salida del territorio venezolano de más de 7,5 millones de personas. Y en Venezuela no ha ocurrido un tsunami, no ha ocurrido una guerra, no ha ocurrido un terremoto, un cataclismo. No, ha sido la acción de una cadena de mando que, con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, ha producido esta situación. Y el crimen se diferencia de los crímenes que citaba antes, primero en su larga duración. En segundo lugar, se diferencia en que los autores, coautores y cómplices se mantienen. Estuvieron en los primeros 10 años de la llamada del gobierno de Hugo Chávez, del 2002 al 2012, y siguen estando en la cadena de mando desde el 2013 hasta hoy, 2023. Entonces, durante todo ese tiempo han ocurrido situaciones terribles, como por ejemplo, algo en lo que cuesta mucho darnos cuenta. Nosotros, todos aquellos procesos de expropiaciones, ataques contra la propiedad privada, la persecución del agricultor, del ganadero, les quitaban las fincas, les quitaban las tierras, les quitaban la producción. Bueno, eso desembocó en una crisis alimentaria terrible que ha vivido el pueblo venezolano. Y cuando la gente no come, ¿qué le pasa? La gente se enferma. Claro. Y cuando la gente se enferma, bueno, pues empiezan a producirse las situaciones que vivimos durante muchos años de la crisis sanitaria terrible que ha vivido el pueblo venezolano. Y cuando la gente no se atiende, entonces estamos ante un evidente atropello contra los derechos humanos. Mira, pero es que además, Iván, todo esto viene funcionando en razón de una estrategia de control social perfectamente diseñada y planificada. Y para eso existían las listas que te excluían de cualquier beneficio. Primero fue la lista Tascón, pero después se hicieron listas para materializar la persecución. Bueno, con esas listas se elaboró el Carné de la Patria, y el Carné de la Patria se convirtió en un instrumento para discriminar y para decidir a quién les dabas de comer y a quién no le dabas de comer, a quién les dabas medicina y a quién no le dabas medicina. Eso se llama privación intencional de alimentos y medicina, y eso está tipificado en el Estatuto de Roma como el crimen de exterminio. El pueblo venezolano ha estado sometido a una situación de exterminio. Doctor, y los que elaboraron esas listas también son responsables. Claro, mira, y más aún, un momento en el que se tomaron decisiones, y las decisiones las tomó la cadena de mando, ¿no? Se tomaron decisiones acerca de, por ejemplo, cancelar el programa de trasplante. Bueno, se morían los niños en el JM de Los Ríos porque habían eliminado el programa de trasplante, ¿no? Y eliminaron, y claro, desaparecieron los tratamientos de enfermedades gravísimas como el cáncer, el VIH, las diálisis renales. Las diálisis renales, que son tan necesarias porque la gente se dializa hoy, descansa un día y se tiene que dializar al otro día. Bueno, pues como no había material, la gente se dializaba hoy, los hacían esperar 2 y 3 días, mientras tanto tu cuerpo se va envenenando.
Bueno, y fueron decisiones oficiales, ¿no? Y mira, de 15.000 pacientes de diálisis que existían y que se mantenían en proceso de tratamiento de su enfermedad, al final quedaron 5.000. Muchos tuvieron que salir de Venezuela, salieron huyendo a buscar asistencia sanitaria en el exterior, ¿no? Y junto con ellos salieron sus familias. Y también salieron gente mayor, gente jubilados que salieron de Venezuela porque necesitaban ir a lugares en donde pudieran conseguir medicinas para atender sus dolencias o conseguir alimentos. Doctor Cárdenas, y hay otro caso. Escúchame una cosa, les quitaron las pensiones, a los jubilados les quitaron las pensiones y los sometieron a condiciones inaceptables de vida, ¿no? Entonces, ese ha sido un exterminio silencioso y gradual en contra de un pueblo. Un exterminio de baja intensidad, por decirlo así. Totalmente. Muy calladito. Me acuerdo yo, doctor, con la medicina, que el régimen no le pagaba a los laboratorios y entonces las medicinas para las enfermedades crónicas no se conseguían y la gente se moría, se agravaba al final. Pero fíjense una cosa, en estos casos, cuando la Corte Penal Internacional está haciendo sus investigaciones, las investigaciones se hacen de manera discreta y hasta secreta, como dijimos antes, para no perjudicar a las víctimas y a los testigos. Ahora, fíjense lo siguiente, por eso será que la gente dice aquí, bueno, no, eso que dijo la Corte Penal Internacional, eso no va a avanzar, porque Maduro sigue en el poder, sigue aquí tranquilo. O sea, las investigaciones, así como continúan en el caso de Putin, continúan también en el caso de Nicolás Maduro, que está aquí en Venezuela y aparentemente está tranquilo. Sin embargo, por muchas declaraciones, ellos dan a demostrar su preocupación, porque este tipo de crímenes no prescriben. Entonces, pero tampoco prescribe la investigación ni el juicio. Por supuesto, por supuesto. Ahí está, yo creo que la gran esperanza para las víctimas y para sus familiares, ¿no? Esto no se detiene. Esto está avanzando con un paso lento pero sostenido. Es un proceso en el que los que sean señalados como presuntos responsables van a tener todas las garantías para poderse defender, las garantías que ellos no le dieron a sus víctimas. Sin embargo, ellos sí las van a poder tener, ¿no? Ellos, así como casos, mira, yo hablaba hace un momento de la privación intencional de alimentos y medicinas que generó ese masivo desplazamiento forzoso de 7,5 millones de personas, pero también vivimos crímenes de asesinato, crímenes de detenciones ilegales, de tortura, inventaron nuevos centros de tortura, desapariciones, violaciones. Todo eso formó parte de una acción de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil venezolana. Mira, utilizaron algunas personas casos muy emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, a Franklin Brito se le ocurrió protestar porque le habían quitado sus tierras. Lo dejaron morir de hambre. Y con eso le mandaron un mensaje a cualquier expropiado que quisiera protestar. Al capitán Acosta Arévalo, un miembro de las Fuerzas Armadas, bueno, lo llevaron medio muerto a rendir una declaración, ¿no? El mensaje que trasladaban hacia adentro del sector de las Fuerzas Armadas era terrible, porque les estaban diciendo de lo que eran capaces de hacer, ¿no? Y al concejal Fernando Albán, lo agarraron después de tenerlo detenido unos días y desaparecido, lo subieron y lo lanzaron de un 10º piso para simular un suicidio, ¿no?
y a Oscar Pérez y a las 6 personas que estaban con Oscar Pérez. Iba a tocar ese punto. Bueno, Esto está interesante. Bueno, ese fue el ejemplo, además porque fue transmitido por televisión. Utilizaron más de 1,000 personas para someter a 7 personas que se habían rendido, ¿no? Utilizaron armas de guerra, armas largas, bazucas, lanzacohetes, y todo transmitido por televisión. Desproporcionado. El uso desproporcional de la fuerza para lanzar un mensaje al que pudiera estar pensando en rebelarse, ¿no? Entonces, todo esto ha ocurrido en Venezuela y nosotros, han sido 20 largos años, y nosotros tenemos el compromiso. Yo tengo en esto trabajando 20 años. Estamos ahorita centrados en tratar de que el lapso de la investigación que el marco temporal está establecido ahora mismo desde el 12 de febrero del 2014 hasta hoy. Estamos trabajando para tratar de que ese lapso se retrotraiga a cuando empezó todo esto. El año 2002, agarraron a los empleados de PDVSA. Fueron los primeros perseguidos políticos en Venezuela. Sí, y los persiguieron, le dictaron autos de detención, utilizaron de todo. Recuerdo que no les permitían, había listas de los 22,000 que habían expulsado, no les pagaron sus prestaciones, y había listas para no permitirles trabajar en Venezuela. Eso en las por empresas. Experiencia. Claro, y luego los desalojaban de los campos petroleros a las 3 de la mañana. Llegaba la Guardia Nacional Bolivariana con 300 hombres que arremetían contra mujeres, ancianos, niños, trabajadores. O sea, ha sido terrible. Tuvieron que salir huyendo muchos de ellos al exterior, sin dinero y sin saber a dónde iban, ¿no? Y muchos, incluso hay casos de suicidio. El trauma para aquellos niños, el trauma para sus familias, la desconexión con el arraigo de la patria. O sea, todo ese crimen que se cometió para además mandarle una señal al resto de la sociedad. Si hacemos esto con los de petróleo de Venezuela, ¿qué puede esperar para el empleado de qué sé yo, de un instituto educativo, por ejemplo? Bueno, doctor William Cárdenas, interesante y muy ilustrativo lo que usted le ha planteado a los venezolanos y a todo el mundo, porque estamos haciendo una comparación que, aunque pareciera que los casos son diferentes, en el fondo son igual. Yo quisiera pedirle, ya para finalizar, ¿qué mensaje le podría dar usted a todos los venezolanos ante lo que está ocurriendo hoy en la Corte Penal Internacional cuando libran una orden de captura contra Vladimir Putin? ¿Qué mensaje le puede usted mandar a esos venezolanos que dicen, no, Maduro está tranquilo, no le va a pasar nada, y cualquier genocida en el mundo está tranquilo mientras esté en su país, porque cuando va a viajar a un país aliado y viaja en vuelo directo? Pero ¿cuál es el mensaje de fondo que usted le puede dar a todas las personas que son incrédulas ante lo que puede suceder o la sentencia que podría dar la Corte Penal Internacional? Mira, así como estos criminales sanguinarios y tiranos envían mensajes a las sociedades a las que someten, en este caso es al revés. Es un hombre que es fiscal de la Corte Penal Internacional, que se para frente al jefe de Estado de uno de los países más poderosos de la Tierra y lo acusa de crímenes de guerra. O sea, el contenido que tiene como reivindicación de los principios y de los valores de nuestra civilización es impresionante. Ya eso como hecho tiene un carácter histórico. Lo que vaya a ocurrir en el devenir de los tiempos, bueno, pues lo vamos a tener que seguir con mucho interés, sobre todo porque nosotros tenemos también nuestro caso del que hemos estado hablando ahorita.
¿no? Pero el mensaje es apoyar al fiscal Karim Khan, apoyar a la Corte Penal Internacional y en pleno siglo XXI no podemos permitir este tipo de crímenes tan atroces contra pueblos, contra ciudadanos, contra sociedades, contra mujeres, contra niños, contra ancianos, como los hemos estado viendo, como espectadores de una película de terror absoluta. No, eso en ya que este mundo tan globalizado, este mundo tan tecnológicamente de avanzada, bueno, vamos a estar en ese proceso tecnológico y desarrollista por un lado, y por otro lado vamos a estar permitiendo estas barbaries y estas situaciones tan terribles contra los derechos de los seres humanos. Yo creo que no. Esto no puede justificarse de ninguna manera. No puede haber reservas en cuanto al respaldo, y yo creo que todos tenemos que estar, es más, y particularmente los venezolanos, tenemos que estar empeñados en que se haga justicia en La Haya. O sea, doctor William Cárdenas, usted le diría a Maduro, agárrate. Por supuesto, agárrate que viene en curva. Así es. Bueno, doctor William Cárdenas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Agárrate e ilustrar a todos los venezolanos de lo que está sucediendo, y que sí es bien importante el trabajo que está realizando la Corte Penal Internacional para hacer justicia en el mundo. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Iván. Muchas gracias. Buenas noches. Ok, bueno, y yo quiero darle las gracias a todos ustedes por haberme aguantado esta noche, que le estoy haciendo, como dicen vulgarmente, la segunda a mi amiga Patricia Poleo. Ya esto lo hemos hecho en otras oportunidades, porque siempre tenemos una excelente relación laboral y personal. Yo me despido de ustedes hasta la próxima, donde yo estaré en Agárrate, pero esta vez yo no seré el entrevistador, seré el entrevistado. A lo mejor el lunes, cuando me diga Patricia, estaremos nuevamente en Agárrate. Para todos, buenas noches y hasta la próxima.